Bueno, yo creo que podemos iniciar ahora, ya son las 6:33. Bienvenidos todos a este taller de redacción. Eh, Vamos a hacer una corta presentación. Eh, bueno, yo voy a ser su acompañante, su guía acá en este taller. Mi nombre es Camilo Torres. Soy docente de humanidades, español e inglés y llevo 17 años trabajando como docente del sector público. También me gusta escribir, escribo desde los 12 años, pero ya formalmente, digamos que desde 2019. Eh, Actualmente tengo una historia publicada en un libro antológico que se llama Terror sin fin y estoy a punto de publicar un libro con 11 historias. Ya pasamos la fase de la revisión, de la edición. Estamos esperando el siguiente paso y creo que en 2024 ya estaría al ruedo. Me gustaría escucharlos, cuáles son sus expectativas respecto al taller, que me cuenten un poco sobre ustedes, cómo se llaman, a qué se dedican. A ver quién toma la palabra. Bueno, profesor, un gusto. Como ya sabe, hemos estado en el taller anterior de corrección y como comenté, básicamente yo estoy tomando estos cursos para tener un poco de conocimiento básicamente en lo que es la parte editorial, se podría decir, el tema de corrección, redacción o autopublicación, que posteriormente también me parece que la escuela tiene ese curso, ¿no? Que va a estar programada en estos meses. Entonces, me gustaría entrar por ese lado porque mi hijo Fabricio, que ha llevado un taller también de escritura, él es el que sabe escribir, él es el que está metido en el tema de la escritura creativa. Entonces, yo lo quiero apoyar por el lado básicamente de la corrección, la publicación en el futuro, ¿no? A un mediano plazo. Entonces, me estoy tratando de preparar por ese lado. Así que vamos a darle con todo para aprender todo lo que se pueda con respecto al tema de la reacción, la corrección y la publicación. Sí, yo te escuché en el curso anterior, en el taller anterior, que principalmente estabas tomando el taller por acompañar a tu hijo en ese proceso y te felicito. Es Ujú. importante el apoyo de los padres, las Gracias. personas cercanas, en todo lo que uno está tratando de realizar y creo que tu hijo debe sentirse muy contento. Anel, ¿qué nos dices tú, Anel? Sí. Hola, bueno, un saludo desde aquí, desde Caracas, Venezuela. Hoy es una noche de mucha turbulencia, hoy hay bastantes truenos y relámpagos, o sea que se avecina una tormenta por estos lados de la ciudad. Bueno, de profesión ingeniero, dedicada a la docencia desde hace 21 años ya cumplidos. Eh, en el aspecto académico, ya he recorrido todos los caminos hasta el postdoctorado en el área de ciencias de la educación, en ciencias gerenciales, pero a vida siempre de querer conocer un poco más y evidentemente por mi profesión y por el desempeño que siempre he tenido, me ha gustado escribir, he escrito algunos artículos y he publicado muy poco realmente, porque bueno, situaciones de la vida me alejaron un poco del contexto académico, pero estoy, como digo yo, estoy de regreso con mucho ímpetu y con ganas de mejorar la redacción, de mejorar que acompañé a Max en el curso también de corrección de estilo y fascinada con la metodología, por lo menos la que conocí con el curso anterior me gustó muchísimo y con grandes expectativas con este taller de redacción, porque estoy segura de que vamos a terminar siempre con un producto al final del taller bien interesante y siempre buscando la calidad y la excelencia. Qué bien, qué bien. Sí, creo que uno como profesional siempre está buscando la forma de mejorar, ¿verdad? Y este,
hay puntos en los que quizá uno siente que tiene algunas pequeñas debilidades, pero buscando siempre la forma de mejorar, de superarlas. Qué bien, te felicito que estés siempre con ese deseo de aprender más. Carlos, cuéntanos. Gracias. Buenas noches para todos. Mi nombre es Carlos Marenco. Soy, ya lo dije, aquí de Valledupar, Colombia. Trabajo en una empresa pública de acueducto y alcantarillado en la ciudad de Valledupar que se llama Endupar SASP. Soy economista de formación. Estoy en 9º semestre de Derecho también. Y como es saberse, la parte de la empresa es donde diariamente entran muchas reclamaciones de los usuarios por, no sé, por corte, suspensión o no tienen agua, descontinuidad del servicio. Entonces mi intención de este curso es la manera a veces de llegarle unas cortas palabras al usuario, la autorización de los conectores, de mandar ese mensaje eficiente, entendible a los usuarios. Por eso es mi interés de hacer este curso de redacción, para tener un poco más de conocimiento en cuanto a entablar una conversación escrita con los usuarios. Muy atento a los que diga y espero mucho el aprendizaje en este curso que voy a tomar con ustedes. Qué bien, Carlos. Creo que sobre todo en esa parte del derecho, ¿verdad? Lo que tiene que ver con la argumentación y eso, precisamente en esta clase vamos a hablar sobre la manera en que somos convincentes, en que le llegamos a las personas a quienes nos dirigimos, y el abogado tiene que saber manejar muy bien la redacción, un discurso que llegue, sobre todo, me imagino que en los juzgados, cuando hay testigos y eso, uno ve las películas, me imagino que tiene que manejarse un discurso bastante efectivo. Qué bien, Carlos. Creo que sobre todo acá en la costa Caribe tenemos ese problema con los servicios, ¿verdad? Y siempre está la gente quejándose y comentando. Bueno, Carlos, bienvenido. Creo que sí, claro, ya son las 6:40 y podremos... Dale inicio. Ajá. Sí, te cuento que yo hice 3 semestres de Derecho en la Universidad Simón Bolívar, allá en el año 96, 95 y 96. Y pues bueno, tú sabes muy bien que la redacción, la buena redacción, la puntuación es importante. Un documento mal redactado, una coma mal puesta y te puedes tirar un caso. Entonces, bienvenido. Así es. Parece que por el momento no se va a conectar más nadie, son las 6:41, vamos a darle inicio y voy a proyectar la pantalla completa. Cualquier pregunta lo hacen a través del micrófono, porque ustedes saben que en ese momento no se ven ni los mensajes ni de pronto levantar la mano. Me comentan si se ve la pantalla. Sí se ve la Sí presentación. se ve bien, claro. Bueno, me comentan, voy a colocarla aquí en el modo de pantalla completa. Me dicen si todo está en orden. Correcto, ¿se ve bien la pantalla? Sí, correcto, se ve bien. Sí, se ve bien. Ok. Bueno, entonces bienvenido a este taller de redacción. Hoy vamos a hacer una clase introductoria en la que vamos a mirar la redacción creativa y cómo esta se diferencia de otros de redacción. Introducción a la redacción creativa. La redacción creativa es un proceso de escritura que se enfoca en la expresión artística y la imaginación para comunicar ideas, emociones y narrativas de manera efectiva. Entonces aquí vemos enseguida
que principalmente la clase va a estar relacionada con la literatura. Principalmente va a ser en esta parte del taller vamos a hablar de la redacción relacionada con la literatura. En esta clase introductoria exploraremos los fundamentos de la redacción creativa y estableceremos los objetivos del taller. Objetivos. Comprender los principios básicos de la redacción creativa. Explorar cómo la creatividad puede enriquecer la comunicación escrita. Familiarizarse con ejercicios que fomenten la creatividad y la expresión personal. Y distinguir entre redacción creativa y redacción técnica. Comprender los principios básicos de la redacción creativa. Los principios básicos de la redacción creativa, que son fundamentales para guiar a los escritores en la creación de textos efectivos y emocionantes, porque esa es la idea, ¿verdad? Al momento de redactar, las personas que creamos obras literarias buscamos generar emociones en ese lector. Estos principios proporcionan una base sólida para la escritura creativa y ayudan a los escritores a expresarse de manera artística y persuasiva. Entre los principios básicos de la redacción creativa tenemos aquí, Carlos, Carlos, ¿verdad? Mira que no solamente nos vamos a quedar en la parte artística, sino que también vamos a mirar cómo hay discursos que no están relacionados precisamente con la literatura, pero que también buscan persuadir, generar emociones en quien los percibe, ya sea un comercial, ya sea, como te decía ahorita, un argumento en un juzgado, etcétera. Me comentan si se está escuchando bien. Sí, se escucha bien. Mi voz. Bueno, entre esos fundamentos tenemos primero la originalidad. Ser original es ser novedoso, es ser diferente, ¿verdad? Distinto. La redacción creativa se centra en la originalidad y la frescura. Los escritores deben esforzarse por encontrar nuevas formas de abordar temas y evitar clichés. Y también esas tramas predecibles, entendiéndose los clichés como esas frases que han sido utilizadas vez tras vez y que ya pierden como que ese carácter novedoso. Y entonces cuando los vemos, dice, no, pero ya esto está, como decimos aquí en la costa, ya eso está muy trillado. Eso ya está muy dicho, muy repetido. Y lo mismo las tramas predecibles. Evitar que el lector al enfrentarse al texto se haga una idea de qué es lo que va a pasar y termine aburrido y abandonando la obra. Segundo, expresión personal. La voz del escritor es única. Cuando hablamos de la voz, nos estamos refiriendo en este caso a la voz que escoge el autor para narrar las historias. Ustedes saben que la voz puede ser primera, segunda o tercera persona. Entonces, el autor va a escoger una voz con la que él se sienta más cómodo para poder narrar la historia. Y la redacción creativa lo anima a expresarse de manera auténtica, distinta a los demás, ¿verdad? Porque cada escritor, cada autor persigue diferenciarse de los demás, busca ser distinto, ser diferente, ser original. Es importante dejar que su persona brille a través de su escritura. Aquí creo que en Max, que estuvimos y Anel, que estuvimos en otras clases juntos, pues es algo muy importante, ¿verdad? La personalidad del escritor se ve representada, se ve plasmada en sus obras. Hay cosas que son nuestras, que están en nuestros personajes. Incluso yo he llegado a pensar que hay cosas que no tenemos, pero que de pronto hemos deseado en algún momento, y también nuestros personajes tienen eso que nosotros hemos querido. De pronto la persona que es demasiado conversadora y siente que
que habla demasiado, que hay momentos en los que debió guardar silencio y crea un personaje que es lo opuesto a él. Entonces, esa parte de la personalidad brillando en la escritura, en la obra, eso también es muy importante. Imaginación. Bueno, aquí existen dos aspectos esenciales dentro de la redacción creativa, ¿verdad? Esos son la creatividad y la imaginación. El escritor debe estar dispuesto a explorar mundos imaginarios, personajes únicos y conceptos inusuales. O sea, el escritor debe sumergirse en ese mundo creado por él. Debe caminar de la mano de sus personajes. Debe ser el primero en sorprenderse, en creer en su creación. Emoción. La redacción creativa busca despertar emociones en los lectores. Esto se logra a través de la elección de palabras, el tono y la creación de personajes y situaciones con los que los lectores puedan identificarse o conmoverse. Bueno, aquí es muy importante la actitud con la que narra, ¿verdad? Si queremos generar en ese lector unas sensaciones y además queremos que nuestros personajes los impacten, que sus reacciones, su forma de ver el mundo, sus diálogos, etcétera, les lleguen, debemos también buscar la forma de crear personajes que sean reales, que sean humanos, que tengan características que nosotros podamos decir, mira, esa persona puede existir en la vida real y no alguien completamente lejano a lo que es el mundo, ¿verdad? Detalles vívidos. Los detalles son cruciales en la redacción creativa. Los escritores deben crear imágenes vívidas en las mentes de los lectores mediante descripciones detalladas y sensoriales. Esos detalles, ¿verdad?, nos deben permitir o le deben permitir al lector recrear las escenas a medida que las va leyendo. No sé si a ustedes les habrá pasado que muchas veces leemos un libro y es como si estuviera una película. A medida que vamos leyendo, todo va fluyendo en nuestra mente. Cada cosa va apareciendo como una imagen, como una película. Bueno, eso se debe principalmente a los recursos que usan los escritores, las descripciones de cada escena, de los personajes, de los eventos. Estructura y flujo. Aunque la creatividad es fundamental, la estructura y el flujo coherente son importantes para mantener a los lectores interesados. Debe haber una lógica en la narrativa, incluso en el poema o hasta en un argumento, Carlos, ¿verdad? Un argumento en el caso de una situación jurídica. Sí, claro, así es. Entonces aquí tenemos en este punto tenemos que prestar atención a la coherencia, a la cohesión del texto literario, que las ideas estén bien desarrolladas dentro de los párrafos o dentro de las estrofas, que las oraciones o versos guarden relación. En el caso de los textos narrativos debe haber una estructura, no solamente es que los párrafos estén bien construidos, sino que también debe haber una estructura básica que es el planteamiento, el nudo y el desenlace. Entonces la estructura y el flujo, que cuando el lector se enfrente al texto, la lectura sea fácil, sea fluida, y no que él tenga que estar regresándose constantemente o encontrando palabras que hacen difícil la comprensión, la digestión del texto y termine prácticamente abandonándolo. Yo he visto casos de personas que dicen, no, hombre, yo inicié ese texto, pero al final me aburrió tanto que no pude continuar. Edición y revisión. La redacción creativa no se trata solo de inspiración inicial. La edición y revisión son partes esenciales del proceso para refinar y mejorar el trabajo. Entonces, todo trabajo literario, no solo literario, cualquier texto debe ser revisado y editado para encontrar posibles falencias, ya sea en cuanto a ortografía, a sintaxis, a gramática, a puntuación, etcétera. Pero todo texto, no importa si es un poema, no importa si es un cuento, no importa un texto argumentativo o descriptivo, debe ser revisado
para que el producto final esté en óptimas condiciones. Octavo, experimentación. Los escritores creativos a menudo experimentan con diferentes estilos, géneros y enfoques. La disposición para salir de la zona de confort puede llevar a los descubrimientos más sorprendentes, ¿verdad? Entonces no es simplemente, no, que a mí me gusta escribir terror, que no, yo no miro para el lado romántico. Debemos explorar, eso nos pone a prueba, nos reta a descubrir nuevas facetas nuestras y quizás terminamos descubriendo que somos igual de buenos, tanto en lo que hacemos como en eso que exploramos. Noveno, observación. La observación del mundo que nos rodea y la capacidad de captar detalles interesantes en la vida cotidiana puede inspirar la redacción creativa. El escritor es una persona sensible. Está atento a lo que ocurre en su entorno y eso le facilita la inspiración. Acá en la costa Caribe, sobre todo yo admiro mucho a los compositores de la música vallenata, del vallenato romántico, cómo esa gente es tan sensible a lo que ve en su entorno, a lo que le pasa a sus amigos, incluso hasta con una noticia puede servirle de inspiración. Hay una canción muy famosa acá, la canta un grupo que se llama Los Betos, y la canción se llama Aunque sufriendo te olvido, de Máximo Móvil. Tengo entendido que Máximo Móvil era un tipo analfabeta, pero pues hay cosas que... Era indio, era indio guajiro. Sí, era un indio, sí. Y tienen... Yo escuché que Máximo Móvil, alguien le dice, oye Máximo, mira cómo te parece que ya hay un tal Christian Barnard que cambia corazones, y dice, caramba, ahora me cambiará el mío porque el mío es muy débil, yo quiero uno que sea más fuerte y tal. Y cómo esa noticia termina impactándolo a él y haciéndole generar una obra como es la canción. Entonces, el escritor debe tomar muchas veces como fuente de inspiración el ambiente que le rodea, el contexto, lo que observa, una foto, un atardecer, un amanecer. Cualquier situación puede servirle de inspiración. Profe, Ajá. Si hablamos de los compositores antiguos, de los 80, de los 70, eran compositores que sacaban una vivencia de la vida real. No como los compositores actuales que sacan una composición que la mujer es cachona, que el robo, o a veces ofendiendo al género femenino, cuando anteriormente por medio de un poema cantado halagaban a las mujeres. O sea, por eso es que digo que el vallenato actual de estos momentos ha perdido el rumbo, esa poesía de Romualdo Brito, de Rafael Manjarrés, de Máximo Móvil, de Hernando Marín. Eran poesías que enamoraban, vivencias. Ahora no. Ahora es el desprestigio, que el cacho y que lo otro, la bebeta, y que me la hace con el uno, me la hace con el otro. Se perdió la esencia de esa poesía verdadera, profesor. Sí, es cierto, creo que es como las generaciones, esta es una música visceral, más bien es una música comercial que de momento que busca aprovechar las modas. Bueno, Max y Anel de pronto habrán escuchado, hay una canción que se llama La Número 100. Hay una versión de Daniel Santos, es un bolero, Daniel Santos, y si no estoy mal, de Alberto Beltrán. Y en esa canción el hombre está molesto, está resentido con la mujer, pero él no la desdeña, no la maltrata con palabras, porque le reconoce que fue especial en su vida, pero en última le dice, no, ¿cómo no te voy a recordar si fuiste en mi vida la mujer número 100? Y de pronto es grosero, pero no es, no maltrata, Ofensivo. si no ofende a la mujer.
usa unos términos muy elegantes para expresarle su descontento por su abandono. Bueno, en el décimo encontramos, de estos fundamentos encontramos la lectura. La lectura amplía el horizonte de un escritor y le permite aprender de otros autores. Leer una variedad de géneros y estilos puede enriquecer la escritura creativa. Entonces, todo escritor, considero yo que por regla tiene que ser excelente lector, tiene que ser buen lector, y no solamente es leer y pasar la vista por el documento, es apropiarse de él, es encontrarle el gusto. Yo creo que el leer para mí es un acto placentero, es como disfrutar un café bien caliente en determinado momento del día, y un café caliente no se bebe a la ligera, se toma con calma, se disfruta, se saborea. Igual pasa con la lectura, ¿verdad? Entonces, un buen lector eh, normalmente termina siendo un buen escritor, una persona que redacta muy bien porque conoce las palabras, se hace amigo de los signos de puntuación, se expresa mejor. Entonces siempre va a estar ahí de la mano, van a estar muy ligados lo que es la escritura y la lectura. ¿No hay ninguna pregunta hasta este momento? Sí, sí, Camilo, Ajá. por favor, una pregunta quería hacer. Ajá. En el tema de la revisión de un manuscrito, eh, ¿solamente también lo puede realizar la persona que lo escribe o de todas maneras tiene que pasar, digamos, por una segunda opinión o una otra persona la que haga esa corrección? ¿O hay escritores que ellos mismos corrigen sus manuscritos y lo mandan ya de frente a la editorial, digamos, y no pasa por una segunda persona? Pues bueno, yo tengo entendido que lo ideal sería que lo revisara alguien, porque de pronto nosotros, el libro o esa obra es como un hijo nuestro, y lo vemos como algo perfecto. Entonces es necesario quizás ponerlo al concepto de otras personas, a ver, quizás ellos encuentran detalles que nosotros no podemos ver. Entonces la edición, eh, debe haber personas especializadas, y mira que nosotros estábamos mirando ese curso ese taller de revisión y edición, y es algo completamente aparte. De hecho, la profesora nos decía, es imposible que vayas escribiendo y al mismo instante vayas corrigiendo y vayas revisando, vayas editando. Eso es cansón, es tedioso, llega incluso a aburrirte, y es posible que termines dejando tu obra. Para mi concepto, si nosotros podemos, si tenemos las bases para revisar y editar, pues podemos hacerlo, pero sería mucho mejor si dejamos eso también en manos de una tercera persona, a ver qué encuentra. Por eso es bueno, quizá, que cuando nosotros escribimos algo, otra persona lo lea, a ver qué encuentra ahí, porque es posible que, como te digo, nosotros veamos eso como algo perfecto, y no encontremos los detalles. A mí me ha pasado de que yo comparto con una prima que ella también escribe, y cuando yo le entrego el documento, le digo, mira, ya sabes, sin piedad, le digo. Entonces ella me dice, ok, primo, al rato me escribe, mira, encontré este detalle aquí, no sé exactamente, tú, ¿qué es lo que quieres decir? No, bueno, lo que transmito, ahora sí, sí, ahora sí te entiendo, porque no lo estaba viendo de esa manera. O me dice, mira, aquí te volaste una palabra, o creo que aquí debería ir una coma. Puede que sea así. Incluso la señora Caro nos recomendaba hay unas páginas donde se puede editar y revisar texto. Y yo las he probado. Sin embargo, encuentra uno que esas páginas también tienen sus fallas, porque hay cosas que uno las quiere decir de una manera y él las interpreta de otra. Pero lo bueno sería que, como es que alguien más se encargara de ese trabajo. Y mira que hay personas especializadas en eso. Ok, Hay personas gracias. especializadas. Bueno, vamos ahora con una segunda parte. Dice, explorar cómo la creatividad puede enriquecer la comunicación escrita.
Explorar cómo la creatividad puede enriquecer la comunicación escrita es esencial para comprender la importancia de la redacción creativa. Aquí estamos centrándonos principalmente en la parte literaria, ¿verdad? Aquí se detalla a continuación los conceptos más relacionados con este tema. La creatividad en la comunicación escrita se refiere a la habilidad de utilizar la imaginación y la originalidad para transmitir ideas, emociones y conceptos de una manera única y memorable a través del lenguaje escrito. Bueno, creo que eso está bastante claro, ¿verdad? Debemos buscar la forma de ser novedosos si queremos que nuestra obra sea recordada con los mejores adjetivos. Importancia. La creatividad es un elemento fundamental en la comunicación escrita por las siguientes razones. Vamos a mirar ahora cuáles son las razones por las cuales la creatividad es tan importante, es tan necesaria en la redacción creativa. Y incluso hasta en la comunicación. Vamos a hablar primero del engagement. Cuando hablamos de engagement, nos referimos a ese vínculo emocional especial que se genera entre una obra y el lector, ¿verdad? Hay obras que llegan a impactarnos, hay personajes en los que nos vemos reflejados, hay historias que nos marcan. Yo recuerdo mucho, en mi adolescencia leí El Túnel y este pintor, el personaje Castells, la verdad que sentía yo que cómo es que yo tenía mucho de ese personaje, porque el tipo en la cuestión de su relación con el sexo opuesto era tímido, era inseguro y creo que, bueno, no sé si a todos les habrá pasado, a todos los varones, esa parte en la adolescencia que a veces somos un poco inseguros y como él se imagina uno una cosa ahora y cuando llega el momento de la realidad ya se queda sin palabras y ya lleva el discurso armado y yo le voy a decir esto y voy a decir esto otro y cuando está en la situación queda completamente bloqueado. Pues es esa parte ahí del engagement, ese compromiso, esas emociones que se generan hacia la obra y que hacen de esa obra algo inolvidable. No sé si les habrá pasado con algún documento, con algún texto. Segundo, emocionalidad. La creatividad permite a los escritores evocar emociones y sentimientos en los lectores. Esto puede hacer que una historia sea más conmovedora, una argumentación más persuasiva o un poema más impactante. Cuando hablamos aquí de la argumentación, el abogado utiliza mucho los argumentos. En un caso, la manera en que se dirige al jurado, el discurso que utiliza, las palabras, la manera, el tono en que describe los hechos puede inferir en una decisión. Memorabilidad. Bueno, ya leímos la memorabilidad. La creatividad si permite a los escritores evocar emociones y sentimientos de los lectores. Bueno, esta ya se mencionó. Ahora viene acá la diferenciación. En contextos profesionales y comerciales, la creatividad en la comunicación escrita puede hacer que un mensaje se destaque entre la multitud y deje una impresión duradera. Aquí en esta parte, dice, mira, donde nos dicen la creatividad en la comunicación escrita, el mensaje se destaca. Yo lo relaciono mucho con la publicidad, cómo hay mensajes publicitarios que buscan hacerte cambiar tu manera de pensar, tu manera de ver las cosas y decidir de determinada manera. Metáforas y simbolismo. La creatividad se refleja en el uso de metáforas y simbolismo para transmitir ideas complejas de manera accesible. Por ejemplo, describir el amor como un río
interminable que fluye entre dos almas utiliza la creatividad para expresar un concepto abstracto de manera más concreta y emocional. Aquí el autor, en esa frase, donde dice un río interminable que fluye entre dos almas, mira cómo él hace una comparación, establece una similitud con algo que tú puedes ver y para que tú puedas captar mejor la idea y esa idea te impacte y se te quede. Segundo, personajes carismáticos. En la escritura creativa, la creación de personajes únicos y carismáticos permite a los lectores conectarse emocionalmente con la historia. Un personaje como Sherlock Holmes, con su astucia y excentricidades, es un ejemplo de cómo la creatividad en la caracterización puede enriquecer una narrativa. Bueno, ahí tienen a Sherlock Holmes y yo les comentaba cómo con el personaje principal del túnel yo me sentí identificado. Incluso puede que ese personaje tenga cosas negativas, aspectos negativos, pero habrá algo de él que nos impacte y que nos haga recordarlo. Tercero, poesía y verso. La poesía es un ejemplo extremo de creatividad en la comunicación escrita. A través de la elección de palabras, ritmo y metáforas, los poetas pueden transmitir emociones y conceptos profundos de manera conmovedora. Por ejemplo, el poema El Cuervo de Edgar Allan Poe. En este se utiliza la creatividad para una atmósfera misteriosa y sombría. Yo creo que, bueno, ser poeta, definitivamente, como dicen, ser poeta es tener algo de loco. La poesía, yo he intentado escribir poesía y tengo unos cuantos poemas, pero la verdad hay gente que nace para eso y vuelvo y me remito al aspecto de la música de nuestra región, que considero que es muy rica en cuanto a literatura. En la lírica de las canciones es muy hermosa y encontramos compositores con una pluma muy eximia, por ejemplo, a Tomás Darío Gutiérrez, que tiene unas canciones hermosas, hay una elegía muy bella que se llama Voz de Acordeones, y cuando uno escucha una canción como esa, es increíble ver cómo este tipo utiliza una cantidad de figuras literarias y la canción donde tú la escuches nada más el inicio, ya tú sabes que lo que te va a decir te va a impactar y se te va a quedar. O sea, es algo bastante hermoso. El poeta para mí es lo máximo. Yo creo que es una de las cosas más difíciles de expresar sentimientos y cómo ellos lo hacen de una manera que uno dice, caramba, definitivamente esta gente está volando. Cuarto, publicidad persuasiva. En el mundo de la publicidad, la creatividad es esencial. Un anuncio creativo puede transformar un producto o servicio aparentemente común en algo emocionante y deseable para el consumidor. Por ejemplo, los anuncios de Apple a menudo utilizan narrativas creativas y visualmente atractivas para vender productos tecnológicos. Bueno, la publicidad siempre ha utilizado cantidad de recursos, ¿verdad? Ya sea gráficos, las imágenes son importantísimas, la secuencia de imágenes, por lo menos esos comerciales de cigarrillo, uno veía a las personas compartiendo y riendo y un cigarrillo y transmitía la idea de estar relajado, de estar disfrutando, y eso llevó a muchos adolescentes al consumo del cigarrillo. Incluso recuerdo aquí un comercial sobre un medicamento para la gripa y estaban dos personas en la cama, habían terminado como de hacer el amor y ella decía, y eso que tenía gripa. Y pues hacía referencia que, o sea, con solo tomar la pastilla ya se había sentido mejor, pero que comparaba eso con el acto, o sea, te quedan tantas cosas en la cabeza y definitivamente también la publicidad busca aprovechar todos los recursos. Bueno, acá
En esto que acabamos de mirar, vemos entonces cómo la creatividad enriquece la comunicación escrita, ¿verdad? A través de lo que es el uso de metáforas y simbolismo, los personajes carismáticos, la poesía y el verso, la publicidad persuasiva. Ahí la creatividad es esencial para dejar una huella en el lector o en el consumidor e influir en su forma de ver el mundo, en su pensamiento, etcétera. Tercero, familiarizarse con ejercicios que fomenten la creatividad y la expresión personal. A continuación vamos a ver una serie de ejercicios que nos permitirán a nosotros desarrollar la creatividad y incluso superar bloqueos, que muchas veces tenemos esos bloqueos y sentimos que nada nos sale, que no hay una idea nueva, que nos hemos quedado estancados. Bueno, estos ejercicios que vamos a ver a continuación nos permitirán fomentar la creatividad y superar esos bloqueos. Entre estos ejercicios tenemos la escritura libre o free writing. Esta escritura libre es un ejercicio que consiste en escribir sin detenerse durante un periodo de tiempo específico. Tú te puedes poner el tiempo de entre 10 o 15 minutos. El tema puede ser libre o incluso no puede haber tema, sino lo que se te venga a la mente, eso vas escribiendo durante 10 o 15 minutos. Entonces dice que tú debes establecer un tiempo específico que está entre 10 o 15 minutos y comenzar a escribir todo lo que se te venga a la mente sin parar hasta que es posible que llegues a un punto en el que tú ya sientas que no te fluye más y incluso debes seguir escribiendo en ese momento. No sé qué más escribir, no sé qué más escribir, no sé qué más escribir, hasta que de pronto te surja una idea nueva. Segundo, mapas mentales, mind mapping. Los mapas mentales son diagramas visuales que representan ideas y conceptos en una estructura ramificada. Son útiles para explorar temas y generar ideas de manera no lineal. ¿Cómo se hace esto? Pues se comienza con una palabra o una frase central relacionada con un tema determinado. Luego de esa palabra comenzamos a sacar ramificaciones con ideas que estén asociadas a esa primera frase central y de ahí vamos sacando subtemas. Esto fomenta la creatividad al visualizar las conexiones entre conceptos. Tercero, escritura de stream of consciousness. La escritura de corriente de conciencia implica escribir los pensamientos tal como vienen a la mente, sin estructura ni edición. Puede ser un flujo de pensamientos, reflexiones y observaciones personales. Usted se va a dedicar en un tiempo específico a escribir todo lo que le viene a la mente. Usted no se va a preocupar por la coherencia o la lógica, por la ortografía, por la puntuación. Lo que le vaya viniendo, usted lo va escribiendo. De esta manera, usted puede ayudarse a expresar mejor sus pensamientos y sus emociones. Cuarto, ejercicios de preguntas y respuestas. En este ejercicio se formulan preguntas y se responden de manera escrita. Puede ser una herramienta poderosa para explorar ideas y conceptos en profundidad. ¿Usted qué va a hacer con ese ejercicio? En ese ejercicio usted va a hacer una lista de preguntas relacionadas con un tema determinado o con una experiencia personal. Luego vas a responder cada pregunta en detalle, permitiendo que sus respuestas fluyan libremente. Esto fomenta la reflexión y la expresión personal. Quinto, escritura desde diferentes perspectivas. Este ejercicio implica escribir desde la perspectiva de personajes o puntos de vista diferentes, incluso aquellos que son opuestos a su propia perspectiva. Ayuda a desarrollar empatía y a explorar múltiples facetas de una historia o tema. Se lleva a cabo eligiendo un tema
o una historia y escribiéndola desde las perspectivas distintas de cada personaje o de diferentes voces. Esto amplía su capacidad para comprender y expresar una variedad de experiencias. Entonces, por lo menos los que escribimos, los que hacemos redacción creativa, podemos narrar un evento, una situación desde el punto de vista de diferentes personajes, ¿verdad? Puede ser desde el punto de vista del protagonista, del antagonista, de un tercero, para generar en el lector diferentes emociones. Hay una película, no sé si ustedes la han visto, se llama Joker, la última que se hizo con Joaquín Phoenix. ¿Sí la han visto? ¿Han visto la película? Sí, 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 lo hemos No, visto. yo no. No la vi. Bueno, este Joker, el Guasón, es el enemigo el archienemigo de Batman. Y te muestra la historia del Guasón desde otra perspectiva. O sea, te hace, incluso llegas tú en cierto momento a, a, a comprender sus reacciones. Ese Guasón es un individuo maltratado por la sociedad, despreciado por sus personas más cercanas, y él llega a sentirse tan miserable. Él trabaja como payaso y incluso hasta en su trabajo lo humillan, eh, hasta tal punto de que él no aguanta y colapsa y en un momento termina cometiendo un crimen. Cuando uno ve la película, ve la interpretación de este muchacho Joaquín Phoenix, a mí me parece una interpretación magistral, cómo ese tipo se mete, en ese personaje y cómo ese personaje se ve tan destruido, tan acabado, no solamente físicamente, sino emocionalmente, y tú llegas a ponerte incluso en cierto momento de su lado, del lado del malo. ¿Me entiendes? O sea, ya no estamos viendo la historia desde el punto de vista del superhéroe, desde el punto de vista de Batman, sino que nos cuentan una historia desde el punto de vista del malo, del cómic. Entonces, eso de verdad que yo al verla me generó eh, bastantes emociones. Sexto, escritura basada en estímulos visuales. Este ejercicio utiliza imágenes, obras de arte o fotografías como estímulos visuales para inspirar la escritura creativa. Las imágenes pueden desencadenar emociones y narrativas únicas. Se selecciona una imagen, una que nos llame mucho la atención, la estudiamos detenidamente y luego escribimos una historia, una descripción o un poema inspirado en esa imagen. Esto fomenta la creatividad al conectar la escritura con elementos visuales. Estos ejercicios son herramientas, estos ejercicios que yo les he mencionado son herramientas efectivas para fomentar la creatividad y la expresión personal en la redacción creativa. Esta parte, sobre todo lo de la escritura basada en estímulos visuales, a mí como escritor, cuando yo veo películas o veo series, encuentro, no solamente me quedo en lo que la idea que me están transmitiendo, sino que yo voy analizando y voy buscando nuevas interpretaciones y eso me va ayudando a producir nuevas historias, incluso viendo algo que quizá lo he visto cantidad de veces, llego a través de ese estímulo visual, llego a construir historias nuevas. Entonces, estos ejercicios, lo que es la escritura libre, los mapas mentales, la escritura de stream of consciousness, los ejercicios de preguntas y respuestas, todas esto nos va a permitir a nosotros mejorar, nos va a permitir ser más creativos y a producir textos mucho mejores. Y ustedes, no sé si han tenido mayor experiencia en la parte de escritura
y si comparan, después de un tiempo de estar escribiendo, es posible que usted compare a su yo de escritor de ahora con el anterior y va a encontrar grandes diferencias. Y por eso es importante guardar todo lo que uno escribe eh, como un material para poder evidenciar toda la evolución que hemos tenido. Yo tengo incluso textos que escribí, ensayos que escribí en la universidad, los tengo guardados, otros hasta los escaneé, los guardé en una carpeta en el computador y cuando los leo digo, caramba, eh, a veces me sorprendo y a veces digo, uy, pero aquí, mira, este detalle no debería estar ahí o aquí, bueno, como que cometí un error. Entonces veo todo ese cambio. Preguntas hasta el momento. Tengo una pequeña duda de la diferencia entre la escritura libre y la escritura de corriente conciencia. ¿Cuál es la diferencia? Como que Lo parecía dices, que era casi igual. lo dices porque de pronto acá en ambas es lo que te venga a la mente, ¿verdad? Lo dices por eso, ¿verdad? Claro, Sí, ajá, mira que en la escritura libre hay algo, te están tomando el tiempo, ¿verdad? ya, Te están tomando el tiempo y lo que te viene a la cabeza, a la mente, es puede ser sobre un tema determinado y lo primero que te va a llegar, y llegando igual sucede acá, pero acá hay un elemento importante y es que se maneja el tiempo. Hay un límite allí. Entonces, correcto. mientras que allá en la escritura libre tú vas a escribir cualquier cosa, acá en la escritura de conciencia tú vas a como que hacer un poco más reflexivo, ¿verdad? Vas a escribir cosas como más tuyas. Ya es lo primero que se te venga. Si estás mirando hacia el cielo es azul, lo que te vaya llegando, pero está encasillado en la parte temporal. Ahí sí debes manejar un tiempo. Incluso llega un momento en que hasta la misma presión del tiempo te bloquea y tú, ¿qué hago? ¿Qué digo? Entonces, esa es como que la diferencia allí. Ok, ok, gracias. Bueno, vamos a mirar ahora qué distingue la redacción creativa y la redacción técnica. Como les decía en un principio, gran parte de ese taller, de esta clase estaba centrada en la redacción creativa y esta redacción creativa está unida a la literatura, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a mirar qué diferencia la redacción creativa de la redacción técnica. La redacción es una habilidad esencial en la comunicación escrita que implica la creación y organización de palabras para transmitir mensajes de manera efectiva. La importancia de la redacción radica en su capacidad para influir en las opiniones, transmitir información de manera clara y persuadir a los lectores. Diferencia entre redacción creativa y técnica. La redacción creativa se centra en la expresión personal, la originalidad y la narrativa. Busca despertar emociones, crear imágenes vívidas y cautivar a los lectores a través de la creatividad. Entonces te das cuenta aquí que la idea principal, o sea, en esta parte es ser novedosos, ser creativos y con esa creatividad en nuestras obras describir situaciones lo más vívidas posible y causar alguna sensación en el lector. O sea, que esta parte, esta redacción creativa está relacionada principalmente con literatura, ya sea poema, ya sea un cuento, sea una novela. Aquí buscamos es a través de despertar emociones. Mientras que si vemos la redacción técnica, es imposible que un científico que te va a hablar sobre un descubrimiento busque despertar en ti emociones.
¿verdad? Porque acá ellos tratan de ser más objetivos y ya no van a usar metáforas ni símiles ni nada de eso. Y él va a ser lo más objetivo porque tiene que ser lo más preciso. No puede haber lugar allí para interpretaciones. Diferencia entre redacción creativa y técnica. La redacción técnica se caracteriza por su enfoque en la comunicación precisa y objetiva de la información. Se utiliza en documentos técnicos, informes científicos y manuales de instrucciones, donde la claridad y la exactitud son fundamentales. Entonces vemos que aquí no nos están hablando en ningún momento de emociones ni de personajes eh, memorables, no, aquí es No hay tampoco, perdón, no hay creatividad, no hay imaginación tampoco ahí. En la creatividad siempre va a estar, o sea, esa parte de ser novedoso, la manera en cómo tú transmites, pero no va a haber no se va a perseguir el despertar emociones, ¿verdad? No, esa parte no queda de lado. Porque lógico, un científico, un mecánico, eh, este, no te va a decir las cosas de tal manera que tú te compadezcas por lo menos del motor de tu vehículo, no te va a transmitir emociones ni sentimientos, aunque tú te sientas mal porque tu carro te ha dañado, él te va a decir las cosas precisamente, le pasa esto y esto y esto. Mientras que cómo es el escritor si te va a hablar del vehículo dañado, es posible que utilice otras palabras para que tú llegues incluso a compadecerte de la condición del auto. Entonces, este lenguaje utilizado acá es muy distinto. En ambos hay que ser novedosos, ¿verdad? Porque la manera en que tú transmites tu mensaje debe ser de la forma más accesible y asertiva. Entonces, cada vez que nosotros nos comunicamos, buscamos siempre la forma de ser distintos, de ser originales, de decir las cosas de tal forma que queden allí en quienes nos escuchan. ¿Está Sí, claro hasta allí? en este caso, bueno, yo que me muevo en este tipo de escritura, es muy precisa y concisa. Y si hay hasta cierto punto, yo diría que frialdad en la forma en que se transmite la información técnica en este caso. O sea, eso es de esa manera. De hecho, ahorita yo, como una experiencia corta, en unos escritos que estoy haciendo para las redes sociales por una actividad académica, he podido medir, porque cuando hago un estado del arte, tengo una forma de comunicarme con un lenguaje formal. En cambio, en una red social hay como más sutileza, hay como yo diría que como más flexibilidad. Y cuando ya uno está acostumbrado a escribir de una forma, adaptarse a la otra, es bastante, bueno, hay que aplicar lo que dice aquí, lo de la redacción creativa y ser flexible para quien siempre se ha manejado con yo diría que con esa frialdad en sus comunicaciones es bastante complejo. Y bueno, esto es parte de una de las experiencias recientemente pasadas por mi persona. Eso es lo que quería conversar. Sí, sí, tienes razón, Anel. Incluso no sé si de pronto en la universidad, cuando te tocaba redactar algún texto, algún trabajo, era muy distinto la manera en que tú escribías, si de pronto querías escribir una carta a tu novio o una dedicatoria a tu mamá, y es la misma persona escribiendo, pero mira que son dos situaciones distintas y puede que en un momento sea tan frío como dices tú y en otras, pues, mira cómo le fluyen los sentimientos, las emociones. Es la misma persona escribiendo. Ciertamente, eso suele pasar. La experiencia la viví justamente con el taller que compartí con Max, que yo hice mi escrito y hice mi escrito como a mí me parecía que estaba bien. A nivel de ortografía y gramaticalmente estaba perfecto, pero como me dice la profesora Carolina, no estaba yo. Claro, porque no estoy acostumbrada a estar yo en ningún escrito, sino solamente mis apreciaciones con respecto al fenómeno o la situación que estoy analizando en este caso.
Pero sí pude con algunas consideraciones que tomé de parte de ella, sí pude manifestarme porque es lo que es como, no es que es la misma persona, pero que también tiene las habilidades para desarrollarse o para escribir desde su ser, diría yo. No desde el ser profesional, sino desde el ser personal, desde sus sentimientos, pues. Sí, así es. De hecho, ahorita cuando hablábamos sobre los 10 principios básicos de la redacción creativa, hablábamos de algo que era la experimentación, ¿recuerdan? Entonces, él decía que saliéramos de esa zona de confort en la que siempre nos habíamos manejado, donde escribíamos esto, y por qué no, es que con esto que yo aquí me desenvuelvo, soy un pez en el agua, que probáramos con otros géneros, a ver cómo nos iba. Incluso tú puedes ser un escritor de novelas o de poemas, prueba a ver a escribir un texto argumentativo, un texto expositivo, a ver cómo te va. Eh, yo creo que siempre tenemos que estar dispuestos a la exploración. El ser humano no hay nada que le quede pequeño siempre que se lo proponga. Lo que pasa es que como dice el texto, ¿verdad? Nos sentimos cómodos allí y ya no queremos abandonar esa comodidad. ¿Alguien más, Carlos? Bueno, continuamos. Entonces, ya No, hablamos de no, la... estoy Sí, escuchando. dime, ¿tienes alguna pregunta, Carlos? No tengo. Bueno, entonces ya miramos las diferencias entre lo que es la redacción creativa y la redacción técnica, ¿verdad? Eh, Cómo en una influyen las emociones, los sentimientos y esto. Acá la información precisa, objetiva, no hay lugar a ese tipo de situaciones. Una pregunta, profe. Sabe Ajá. que, por ejemplo, cuando el ser humano está enamorado y redacta una carta, o sea, amor, sea una redacción que, Cuando el ser humano está enamorado y redacta una carta, sabe ajá, que de amor hacia esa persona, expresándole sus sentimientos, esa redacción sería como, bueno, habría que mirar qué es exactamente lo que escribes, ¿verdad? Si es un poema, sería algo lírico. Normalmente allí la persona que escribe cartas de amor tiende a utilizar figuras literarias, entonces yo digo que eso tiende a ser como algo poético, porque mira que cuando tú le escribes a tu novia o a la persona de la que estás enamorado, tú no le vas a decir que cómo es que cada vez que la ves, pues que te dan ganas de abrazarla, no, vas a transmitir ese deseo de estar junto a ella de una manera más elegante, más adornada. Entonces, no nos quedamos en una redacción técnica, ¿verdad? Es una redacción creativa en ese instante, es una redacción creativa porque estamos buscando la mejor manera de llevar nuestro mensaje hacia esa persona y que esa persona se sienta impactada y sus emociones se vuelquen hacia nosotros. Entonces yo me quedaría en una carta de amor con algo eso tiene que ver más con redacción creativa, porque incluso tenemos que ser recursivos para convencer al otro. No es lo mismo, y si sabes que de pronto hay otro que también está interesado, tú tienes que jugártela toda y tu texto, tu carta tiene que convencer porque es una oportunidad. Yo tengo mi hermano, el que me sigue, recuerdo que en una ocasión lo vi escribiendo una carta para una novia y yo le decía, pero que es que tú no eres así, o sea, tú no eres así como estás describiendo las cosas ahí. No, pero no, pero tú sabes cómo es, porque si uno busca que esa persona, pues convencerla de que le preste atención y si me muestro tal como soy, caramba. Entonces, yo pienso que esa carta de amor se ubica mejor en la redacción creativa, porque como te dije, la redacción creativa busca la originalidad, ser novedosos, impactar, mover emociones, etcétera. Entonces me quedaría más como una redacción creativa, más que técnica, ¿no crees tú? pues sí, más creativa que técnica, sí, puede ser. Sí, más creativa. Es que eh,
No es lo mismo que tú dirías una carta a un usuario en el que le explicas por qué su recibo le llegó alto este mes, que escribas una carta para tu mamá que tienes un mes que no la ves y en esa carta quieras expresarle cuánta falta te hace. Entonces ya ahí son dos tipos de redacción totalmente distintas. Una sería técnica y la otra creativa. Bueno, vamos a ver a continuación una serie de ejercicios de escritura breve para calentar. Entonces miraremos qué tenemos hoy como tarea y nos ponemos manos a la obra antes de que nos cojan. Aunque tenemos tiempo, son las 7:42, tenemos un poquito de tiempo. Bueno, ejercicios breves de escritura para calentar. Primero, ejercicio de escritura automática. Durante 5 minutos, escriba sin parar, sin preocuparse por la coherencia o la gramática. Simplemente deje que las palabras fluyan libremente, explorando pensamientos, emociones y asociaciones de ideas. Entonces aquí sería como un ejercicio de escritura de stream of consciousness, ¿verdad? Donde vamos a dejar fluir nuestras emociones, nuestras reflexiones, pero a la vez vemos que tenemos un tiempo ahí que es 5 minutos. Segundo, ejercicio de escritura de palabras aleatorias. Elija 3 palabras al azar de un diccionario o libro y escriba una historia breve que las incluya de manera coherente. Tercero, ejercicio de escritura basado en imágenes. Seleccione una imagen o una obra de arte y escriba una breve descripción, historia o diálogo inspirado en la imagen. Entonces, tenemos aquí 3 tipos de ejercicios. Miren, tenemos el primero donde lo que nos vaya llegando, si es sobre un tema específico, de pronto hay algo que en este momento te está rondando desde hace tiempo en la cabeza, escribir sobre ese tema, si son emociones, si son reflexiones, lo que vaya llegando, tú lo vas anotando, sin tener en cuenta nada de coherencia, de sintaxis, de gramática, nada, tú lo que te vaya llegando, ojalá sí que estén relacionados con ese tema durante 5 minutos. Y luego vamos mirando en la parte de los ejercicios de palabras aleatorias. Ustedes escogerán 3 palabras, las que ustedes abran el diccionario, donde las 2 páginas en las que abrió el texto, ahí escojan las palabras al azar. Y acá en la escritura de imágenes, como bien lo dice, es seleccionar una foto, una pintura, algo que usted lo conmueva, le genere emociones y que lo lleve a escribir una historia o un diálogo inspirado, hasta una descripción inspirada en esa imagen. Bueno, entonces son las 7:45. Vamos a tomarnos un instante para realizar esta actividad, este ejercicio, con el que ustedes, no se las voy a poner tan difícil, de estos 3 con el que usted se sienta más cómodo. Si son los 3, pues mucho mejor. Si pueden aplicar los 3 ejercicios, mucho mejor. Creo que, bueno, no creo que sea tan difícil, ¿verdad? A ver, los escucho. Entonces, tenemos 15 minutos para realizar estos 3 ejercicios. Profe, ¿puede ser uno o los 3? Si son los 3, mucho mejor. Ok. ¿Con cuál te sientes más cómodo, Carlos?
Con la 1. Con la 1. Sí. Ok. Ok, Recuerden que estos ejercicios lo que buscan es generar la creatividad y que tú vayas saliendo de pronto de esa sensación de sentir que no puedes producir, que tienes que sentarte primero a pensar, a ver, este ejercicio, el número 1, que te vaya sacando todo lo que las ideas que te vayan llegando. Ese, el número 2, imagínate, todavía escoger 3 palabras y esas 3 palabras, escribir algo relacionado con ella y que tú las incluyas allí en el texto de manera coherente. Creo que este número 3 es muy chévere porque si sabemos escoger la imagen, nos puede llegar una bonita inspiración y podemos construir un gran texto. Sí entendimos lo que deseamos hacer con estos 3 ejercicios. sí, yo entendí más o menos lo que se quiere. ¿Cuál es el menos? No, no, entendí todo. Ya sé de cada una, una breve historia. Lo que te Sí, o sea, parezca. comienza a escribir. La idea es como vimos una serie de ejercicios que nos permiten mejorar la creatividad y los bloqueos y incluso retarnos, pongámonos a prueba ahora con estos 3 ejercicios y veamos hasta dónde somos capaces de llegar. Vamos a iniciar ahora la redacción de los mismos y me los pueden enviar, veamos hasta dónde avanzamos y cualquier cosa me los envían en el transcurso del día de mañana, los recibo hasta la hora de la noche para poder revisarlos. ¿Les parece? Sí. ¿Cómo te diría? Yo estoy haciendo un oficio, no sé, vamos a ver. Y acuerdo, yo hago parte de un sindicato. Ajá. Tengo un derecho de petición que impetró un asociado del sindicato. O sea, debo darle contestación de acuerdo a esa solicitud que me está haciendo en la petición. De casualidad lo tengo aquí en el cuaderno, más o menos lo estoy montando, la manera de que le voy a contestar a ese asociado del sindicato lo que me pidió en el oficio radicado fecha 3 de septiembre, digamos acá. No sé si Ajá. será validero para usted. No podría, ese texto que estás redactando, ahí podrías escoger las 3 palabras del diccionario e incluirlas allí de manera coherente. De pronto no en las mismas páginas, puedes escogerlas de páginas distintas e incluirlas allí en ese texto de manera coherente. De las 3 palabras. Sí, tú sabes que aquí tenemos un ejercicio en el que tenemos que cogemos 3 palabras al azar del diccionario. 3 palabras al azar del diccionario, pues. Pero yo cogería 3 palabras del diccionario que vaya de acuerdo a lo que estoy redactando. Exacto, claro, que es así, es que tienen que guardar relación con el texto. Ok, listo. Listo. No, me voy a ir Max, por ahí entonces. bueno, Max, cuéntame cómo y Anel. Sí, estoy empezando por el primer ejercicio. Bueno, lo estoy haciendo, obviamente, en borrador en mi cuaderno. Esto lo Ajá. vamos a mandar después ya, me imagino, en Word, ¿no? ¿Cierto? Sí, exactamente, me lo envían en Word. Claro. Yo voy a escribirles acá mi correo personal, lo pueden enviar también al correo de
de la escuela, Ajá. Sí, minúscula, todo. si es para mandar mañana, se puede hacer los 3 ejercicios. Pero Sí, ahorita claro, sí, estoy haciendo el primero, que creo que era 5 minutos, ¿no? sí, Claro. está este correo, quinaldo905@gmail.com, anótenlo, y, o si no, me lo mandan al de la escuela DUPS. Preferiblemente al Ok, mío. ok, claro. Profesor, la diapositiva donde están los 3 ejercicios que hay que hacer. Ya se las muestro. ¿Ya la ven? Voy a compartirla completa. Me dicen cómo la ven allá. Se ve completo. Ujú. Sí, se ve. Entonces, los ejercicios son sin corregir nada, ¿cierto? Tal Sin como salen. corregir, tal como te salgan las ideas, como vayan brotando. Ya, correcto. Y puede ser creativo o formal. Exacto. Ok. Creativo o técnico. Ujú. Bueno, entonces, ya casi para cerrar la clase, en esta primera clase hemos establecido los cimientos para explorar más a fondo la redacción creativa y comprender la importancia de la redacción en la comunicación escrita y distinguir entre la redacción creativa y técnica, ¿verdad? Eso es algo muy importante, distinguir entre una y la otra. Esto nos permitiría a nosotros convertirnos en un escritor más efectivo, más creativo, y los ejercicios de escritura que planteamos nos ayudarán a calentar nuestra creatividad y prepararnos para desafíos más significativos en el mundo de la redacción creativa.
Bueno, no está de más decirles que cualquier duda, cualquier pregunta, me escriban al correo y yo con gusto estaré dispuesto a colaborarles. De aquí en adelante me gustaría más que me llamaran por mi nombre, porque me siento como creo que más cómodo y más confianza. Mi nombre es Camilo Torres y los amigos me dicen Nick. Entonces, estoy atento a cualquier situación que se les presente y con gusto les colaboro. ¿Oyeron? Entonces, nos Dale, faltan Camilo, 4 minutos. dale, Camilo, gracias Cuéntame. por... No, para eso estamos. Ya, con confianza, sin temor, me escriben al correo y yo les colaboro. O sea, Esa estamos es con el la... derecho de equivocarnos y no hacer las Claro, cosas súper bien frente. estamos en un proceso de aprendizaje y es lógico que cometamos errores. Los Ok. cometemos los cometemos hasta los profesores. Dice mi padre, que también es docente, los docentes no somos los profesores, los maestros no somos dueños de la verdad absoluta y podemos equivocarnos y debemos escuchar si hay sugerencias. Entonces, ustedes, pues, sin temor, no, aquí nadie los va a criticar ni los va a destrozar. No, mire lo que escribió, no. Estamos en un proceso de aprendizaje y todo lo que ustedes produzcan hace parte de ese proceso y pues sabemos muy bien que nadie nace corriendo, que tenemos que pasar una serie de situaciones. Primero tenemos que gatear, después caminar, hasta que por último, pues, corremos. Camilo, yo tengo una anécdota sobre eso. Yo cuando empecé a estudiar el primer semestre de Derecho, había una materia que era referente a economía. Uh-huh. Economía política. No, de historia de pensadores económicos. Uh-huh. Entonces, no sé si habías escuchado en la famosa economía, De la famosa Nikitin. mano invisible de Adam Smith. De Nick Penny, Nikitin, creo que no es así. No. Ajá. Adam Smith hablaba que la mano invisible decía que el mercado se regula por su propio comportamiento de la oferta y la demanda, como Ajá. si una mano invisible interviniera entre ellas. Y el profesor empezó a hablar y Fritz, pero siempre hablaba de un económico Fritz. Y yo decía el pensamiento, pero ven acá, ese es Ada en mí, ese Ada en mí. Y yo empecé al profesor, esto no es así, esto es así, Ada. Y tuvimos miles de discusiones y yo al final dije, profesor, venga acá, lo que pasa es que yo soy economista y usted en ese momento está diciendo, está errado, porque la mano invisible no es el autor que usted dice, sino Adam en mí. Entonces ahí en los casos cuando uno a veces, los docentes, a veces le damos información al alumno que no es, y a veces el alumno, aquel que no es inquieto, se traga lo que el docente se dice siendo una información que no es. Y yo quedé. Entonces me refiero a lo que tú decías, que a veces no, sí, como docentes no nos vamos a hacer en todo. Nosotros tenemos 3 o 4 muchachos que son full pilosos en un aula de clase. Sí, exacto. Es que tantas cosas que uno vive como profesor, como maestro. Creo que hay docentes que eso les afecta mucho su imagen, su ego, y entonces se van a la discusión o a las evasivas. Yo tuve una intervención cuando hablábamos sobre los hechos punibles. Tenemos el delito y tenemos las contravenciones, que ahora se llaman situaciones de policía, algo así. Y aquí había un libro buenísimo de Reyes Echandía, el difunto magistrado Reyes Echandía, sobre criminalística. Yo lo leí, ese libro me encantó, me gustó muchísimo cómo describía él. Y había un tema que hablaba sobre las modalidades delictivas, estaba el raponero y el apartamentero. Y da la casualidad que yo estaba en una clase y el docente estaba hablando acerca del raponero y hablaba y decía que el raponero ingresaba a los apartamentos y esto y lo otro. Y
yo cometí el error, porque a veces también uno tiene que ser tener mucho tacto para decir las cosas. Entonces, profe, pero creo que usted está describiendo mal esa conducta. ¿Y por qué? Porque es que el raponero es aquel que, aprovechando el descuido de la víctima, se acerca y le arranca, le arrebata lo que tiene, le rapa lo que tiene y huye. No, mira bien lo que estás diciendo. Bueno, total que al final, al día siguiente, él se presentó y bueno, fue muy, para que el tipo reconoció que había cometido un error y pues me mencionó, pero bueno, uno tiene que ser muy cuidadoso porque hay gente que eso le afecta. Yo pienso que para preparar, siempre que uno va a preparar una clase, tiene que mirar qué es lo que puede presentarse con esa clase. Entonces, uno como docente, como te digo, no lo sabe todo, encuentra un estudiante muy inquieto, pero creo que también uno tiene que prever cuáles son las posibles preguntas que pueden surgir. Yo por lo menos, Max, espero que de pronto en esa parte de la diferencia de la escritura de Stream of Consciousness y la otra, te haya quedado La claro la escritura diferencia. libre, sí, me ha quedado claro, sí, está todo bien. Quizás ahí la gran diferencia es el tiempo, ¿verdad? Hay como una presión de tiempo y entonces creo que eso también, el tiempo, sentir uno que se le está, o que tienes demasiado tiempo para escribir al azar, o que tienes poco, que te está acabando, puede servir también como un modo de presión. Claro. Ajá. Ok, entonces mandamos las Sí, 3 tareas, digamos, a tu correo. Mañana. sí, mañana, pueden enviarlas Está mañana. bien. Bueno, les deseo una excelente noche, ya son las 8:02, si no estoy mal. Sí. Nos vemos en la Listo, próxima. Nick. Bueno, un abrazo para todos, bendiciones. Gracias. Ya, Nos gracias, vemos, Nick. Camilo. Nos vemos, Carlos. Chao, Bueno, chao. Bueno. gracias.